Ahora vamos a ver el ejercicio 237. El ejercicio 237 nos dice: la Compañía Argentina de Automotores Sociedad Anónima desea comparar dos procesos diferentes para fabricar una misma pieza para determinar cuál adopta. La bondad del proceso se juzga midiendo la resistencia a la tensión que presenta la pieza fabricada. Se tomaron dos muestras, una de pieza fabricada por el primer proceso y otra de piezas provenientes del segundo proceso. Los resultados expresados en kilogramos sobre centímetros cuadrados fueron los siguientes. Tenemos ahí los datos del proceso 1, el tamaño de la muestra es de 8, la media de esa muestra es de 540, la varianza estimada es de 4000 y los del grupo 2 son: el tamaño de la muestra es 7, la media del grupo 2 de la muestra es 650, la varianza estimada es 3000. Se sabe también que la distribución de ambas poblaciones es normal con varianzas iguales. Si el primer proceso es más económico, ¿cuál adoptará con un alfa del 1%? Entonces lo que tenemos acá es una dócima para diferencia de media, población normal y varianzas desconocidas pero iguales. Entonces, acá dejamos plasmados los datos que nos da el ejercicio para el grupo 1, para el proceso 1, que son el tamaño de la muestra, la media muestral y la varianza muestral estimada. Esta es la varianza estimada, que es la varianza de la muestra. Y el proceso 1 es el proceso más económico. El proceso 2 tenemos el tamaño de la muestra es 7, la media muestral 650 y la varianza estimada es 3000. Y este es el proceso más costoso. Entonces la función que contiene el parámetro y el estimador es similar a lo que veníamos viendo. Es la misma que vimos anteriormente en los ejercicios precedentes, con la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales sobre la desviación típica estimada, que dijimos que era desconocida, pero en este caso son iguales. Entonces, esta función se distribuye t de Student, solo que ahora los grados de libertad están dados por la suma entre los tamaños de las muestras 1 y 2 menos 2. Entonces lo que tenemos que calcular acá es la desviación típica estimada de la diferencia de las medias muestrales. Está dado por la fórmula que tenemos acá. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Acá tenemos que es 1 sobre el tamaño de la muestra del proceso 1 más 1 sobre el tamaño de la muestra del proceso 2, que es 7. Todo eso en el numerador vamos a tener el tamaño de la muestra 1 menos 1, que es esto, 8 menos 1, por la varianza estimada del proceso 1, que es esta, 4000, más el tamaño de la muestra del proceso 2 menos 1, que es 7 menos 1, por la varianza estimada del proceso 2, que es 3000, sobre el tamaño de la muestra del proceso 1, 8, más 7, que es la del proceso 2, menos 2. Si realizamos esta operación matemática, nos da que la desviación típica estimada de la diferencia de medias muestrales es 30,8. Ahora bien, acá tenemos marcado cuál es el error que podemos cometer en este caso. O sea, de acuerdo a las conclusiones que obtengamos, podemos adoptar un proceso cuando debemos adoptar el otro. Ese es el error principal que podemos cometer. Y el más grave será adoptar el más costoso cuando se debió adoptar el más económico. Entonces esto, como error más grave, lo denominamos error tipo 1, que se va a generar cuando rechazamos la hipótesis nula siendo verdadera. Entonces, uno de los criterios para fijar las hipótesis es fijar el error más grave como hipótesis alternativa. Entonces, lo que nos va a llevar a cometer el error más grave es decir que el proceso 1, que es el más costoso, es el proceso 1, que es el más económico, perdón, es menos eficiente que el proceso 2. O sea, como hipótesis alternativa decimos que el proceso 1 es peor, digamos, hablando así en mal y pronto, que el proceso 1 es peor que el proceso 2. Lo dejamos plasmado acá, vemos acá que la media del proceso 1 es menor que la media del proceso 2.
Entonces eso lo fijamos como hipótesis alternativa, que es la que me va a llevar a cometer el error más grave. Por lo que ponemos como hipótesis nula lo contrario, o sea que la media del proceso 1 es mayor o igual que la del proceso 2. Expresado de esta forma, que es lo mismo, decimos que la media del proceso 1 menos la media del proceso 2 es mayor o igual a 0. O sea, acá estamos diciendo que la media del proceso 1 es mayor que la del proceso 2. Expresado de esta forma, vemos que es una dócima unilateral izquierda. Es esta de acá. Entonces, el alfa que nos dice, o sea, el nivel de significación nos dice que es el 1%. Entonces tenemos un alfa del 1% con una distribución t con n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad. Reemplazando tenemos que tenemos una distribución t de 8 más 7 menos 2 grados de libertad. O sea, en total vamos a tener 13 grados de libertad. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar este valor de la izquierda, y como ustedes saben, la distribución t de student, al igual que la distribución normal, es simétrica. Entonces, esta área es la misma que está a la derecha. Entonces debemos buscar, bueno, acá ya lo tengo yo puesto, pero este valor es el mismo que está acá. Y en la tabla t de student tenemos solo valores positivos. Entonces vamos a ir a la tabla t de student y vamos a buscar este valor, la función de acumulación de 0,99 con 13 grados de libertad. A los fines de que lo vean, lo buscamos y decimos que la función de acumulación de 0,99 con 13 grados de libertad. El 13 grados de libertad lo tenemos acá, es 2,65, que es el que tenemos acá en el ejercicio. Nosotros obtenemos este valor de la derecha, que es el mismo de la izquierda. Entonces, nuestro t crítico es menos 2,65. Entonces, a partir de él, obtenemos la región de aceptación, que es la de acá, a partir de menos 2,65 hasta infinito. Y la región de rechazo está desde menos infinito hasta menos 2,65. Lo que debemos buscar ahora es nuestro valor observado. Dijimos que está dado por la diferencia entre las medias muestrales, o sea, la media de la muestra 1 menos la media de la muestra del proceso 2. Tenemos los valores ahí de las medias, dijimos que la media del proceso 1 era 540 y la del proceso 2 650. Entonces diferencia de medias observado es menos 110. A este valor no lo podemos comparar con la variable t, que es la que tenemos acá, expresada en la región de aceptación y de rechazo. Entonces debemos estandarizar ese valor a un valor t observado para poder comparar con t crítico. Entonces el t observado va a estar dado por la diferencia de las medias muestrales, o sea, lo que habíamos visto anteriormente, o sea, está dado por esta función que contiene el parámetro y el estimador, menos el valor que toma la diferencia de medias muestrales, que es 0, sobre la desviación típica de la diferencia de medias muestrales que la habíamos calculado acá. Entonces, realizando esta operación, tenemos que nuestro t observado es igual a menos 3,57, que vemos claramente estará por esta zona, entonces pertenece a la región de rechazo, que está dado por menos infinito y menos 2,65. Entonces rechazamos la hipótesis nula. Decimos que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Entonces estamos diciendo que la media del proceso 1 es menor que la media del proceso 2. Entonces, acá tenemos la acción. Rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa, entonces decimos que la media del proceso 1 es menor que la media del proceso 2. Entonces se adopta el segundo proceso, que es el más costoso. Habíamos dicho que el proceso 2 es el más costoso.
Entonces, acá se podría estar cometiendo el error más grave, que era rechazar la hipótesis alternativa siendo la hipótesis nula, perdón, siendo verdadera. Es decir, adoptar el proceso más costoso cuando en realidad se debió adoptar el proceso más económico. Y la probabilidad de ello es baja, digamos, o sea, la probabilidad de cometer el error más grave es del 1%. Acá como nota tenemos que si la prueba se realiza mediante dócima unilateral derecha, o sea, que la región de rechazo esté hacia la derecha, debemos trabajar así, que la media del proceso 2 menos la media del proceso 1 es menor o igual a 0. Entonces en este caso estamos expresando lo mismo que lo expresamos anteriormente. O sea, acá ponemos que la media del proceso 2 es menor que la del proceso 1. Llegamos a la misma conclusión, solo que con valores positivos. Es decir, se trabaja de la siguiente manera. El x medio observado se hace la media de la muestra 2 menos la media de la muestra 1. En este caso, como vemos, el valor va a ser positivo. Y nuestro t observado va a ser positivo también. O sea, todo se trabaja con valores positivos, este de acá. Al ser este positivo, se transforma esto en positivo. Y la región de aceptación va a ser el valor que obtuvimos de la tabla con una función de acumulación de 0,99, que es 2,65. La región de aceptación va a ser desde menos infinito hasta el valor 2,65. Y el t observado de 3,57 va a caer en la región de rechazo, que va a estar dada por el valor 2,65 positivo hasta el infinito. O sea, es lo mismo trabajar, se llega a la misma conclusión con dócima unilateral derecha que con dócima unilateral izquierda. Lo que sí se debe tener en cuenta es al fijar las hipótesis que el error más grave sea derivado de rechazar la hipótesis nula.